Bueno, gloria a Dios. El tema que les quiero compartir es un buen imitador. Así le puse de nombre a este mensaje que les quiero compartir hoy. Y pensaba, me gusta mirar tele, ¿qué quiere que le diga? Cuando tengo algún tiempo por ahí, miro. Y veo que en la tele hay muchos imitadores. Hay de los buenos y de los muy malos. Que de los muy malos lo único que me hacen es dar risa, porque me río y digo, no pueden ser tan malos imitadores. ¿Qué hacen ahí en la tele? Hasta yo podría imitar mejor a veces, pero me dan risa. Lo único que hay imitadores de todo un poco. Mira qué bien, qué buena portada que me hicieron. Un buen imitador. Y en las escrituras la palabra de Dios nos aconseja. En varios pasajes de la Biblia podemos leer que se nos da consejo a los hijos de Dios, a los cristianos, a ser imitadores. Imitadores de aquellos que nos precedieron, ¿no es cierto? Que estuvieron antes que nosotros. ¿Y por qué tengo que ser imitadores de ellos? Y porque seguramente algo bueno hicieron, algo digno de imitar. Y uno de los que nos aconsejó a que lo imitemos fue el apóstol Pablo. Tenemos muchos textos bíblicos en los que él dice, imiten esto de mí, imiten. Y sí, porque tenía muchas cosas buenas muchas cosas buenas y dignas de imitar. Por ejemplo, el apóstol Pablo a Timoteo le decía, ¿no es cierto?, que lo imite. Escribió cartas a los filipenses, a los corintios, a los romanos, a los tesalonicenses, a los de Tesalónica. También el apóstol Juan también dijo, también habló acerca de imitar a Cristo. El apóstol Pedro también habló acerca de imitar a la persona de Cristo. Entonces, hay muchos textos bíblicos que podemos leer acerca de imitar no solamente a los siervos de Dios, sino a Cristo, por sobre todas las cosas, porque es nuestro modelo a seguir, ¿verdad? Entonces, vamos a leer qué te parece lo que decía el apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a leer lo que decía el apóstol Pablo a los Efesios en Efesios 5, 1 al 2. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Y esto decía: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andad, dijo, como hijos amados. Ahí tenemos para imitar algo. Andad como hijos amados. ¿Y cómo anda un hijo amado? ¿Se puso a pensar alguna vez cómo anda un hijo amado? No anda igual que un hijo que fue rechazado. Un hijo amado no es lo mismo que un hijo rechazado, ¿no es cierto? Por ejemplo, en lo cotidiano en la vida, un hijo rechazado va a tener resentimientos. Tal vez va a tener frustración, va a tener malos recuerdos, malos comportamientos, mala conducta, ¿no es cierto? Los hijos rechazados, los hijos abandonados, muchas veces tienen esto y andan con rencor, con rechazo, ¿no es cierto?, con todos estos sentimientos encontrados dentro de sí, debido a lo que sufrieron, obviamente, en su niñez, a lo largo de su vida, hasta que llega Cristo, porque Cristo lo cambia todo, lo transforma todo, Cristo nos limpia, ¿no es cierto? Hasta que llegamos a Cristo, conocemos la verdad de Cristo y Él empieza a limpiar la vida de uno, entonces empieza a ser transformadas todas las cosas dentro de uno. Entonces ya, una vez que aceptamos a Cristo, aquel que fue rechazado, que tenía un montón de sentimientos encontrados en la vida, cuando recibe a Jesucristo en su vida se empieza a dar cuenta, porque Dios lo toca, Dios empieza a obrar en él, entonces se da cuenta que no fue producto de un accidente, sino que Dios tenía planes y propósitos, por eso le permitió nacer, porque tenía planes y propósitos divinos con él. Entonces empieza ya a caminar en la paternidad de Dios, y cuando empieza a caminar en la paternidad de Dios se da cuenta de que algo Dios tiene con su vida. Por eso dice: andad como hijo amado, hijos amados de Dios. ¿Y cómo anda un hijo amado, por ejemplo? Un hijo amado es un hijo que anda seguro. Recién hablamos de un hijo que fue rechazado. Ahora un hijo amado anda seguro. ¿Por qué? Porque tiene familia y tiene identidad. Entonces sabe dónde ir, ¿no es cierto? Y los hijos de Dios por sobre todas las cosas.
Nosotros que somos amados por Dios, que entendemos que somos amados por Dios, que nuestra vida tiene propósito, ya no caminamos como caminábamos antes, caminamos distinto, porque ahora caminamos la vida de Cristo y la paternidad de Cristo, de Dios. Entonces, tenemos a Dios como Padre Celestial nuestro, ahora andamos seguros, caminamos en la verdad, en integridad, en rectitud, caminamos en obediencia, caminamos diferente a lo que caminábamos antes, ¿no es cierto? Ahora, si vemos que no caminamos diferente a la vida que teníamos antes, entonces hay un problemita y hay que empezar a ver muchas cosas. Porque aquel que dice que está en Cristo tiene que andar como él anduvo, porque si no anda como él anduvo, entonces quiere decir que no hay verdadera conversión. Y en el libro de Primera de Corintios 11:1, también el apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Mira qué tremendo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. El apóstol Pablo pasó muchas cosas difíciles. Si bien antes fue un desastre, porque era perseguidor de la iglesia, llevaba esclavos, presos a los cristianos, los hizo sufrir a los cristianos, pero cuando se convirtió a Cristo, él empezó a pasar muchas cosas terribles. De hecho, fue perseguido, sufrió persecución, fue azotado no sé cuántas veces, fue encarcelado, pasó necesidades, trabajó incansablemente por y para la obra de Dios. También sufrió naufragios en alta mar, todo por ir a predicar el evangelio. Una vez que se convirtió a Cristo, él atravesó muchas cosas, pero todo lo hizo para la gloria de Dios. Y él dice: sed imitadores de mí, como diciendo, en otras palabras, la versión de ahora: no te ahogues en un vaso de agua, sean imitadores de mí. Todas las cosas que atravesé, y acá estoy. Como diciendo eso, acá estoy, sigo al Señor, sigo a la meta, porque él decía así: yo prosigo a la meta, al supremo llamamiento, como diciendo, a ver, sean imitadores, aunque sea un poquito de lo que ven bueno de mí, imítenlo. Yo no sé si tengo cosas buenas, a veces me pregunto, digo: Señor, ¿qué tengo bueno para que la gente imite? Por favor, misericordia para que imiten lo bueno de mí, de su pastor y del liderazgo de este lugar, ¿no es cierto? Que imiten las cosas buenas, por favor, ¿sí? Lo malo, déjenlo a un costadito, imiten lo bueno, pero por sobre todo tengamos a Cristo como modelo, ¿sí? Porque Él no falla, Él es perfecto, ¿sí? Nosotros podemos fallar, pero Cristo es perfecto. Y dice en Primera de Corintios 10, 31 al 33 también, en resumidas palabras, porque no me lo anoté todo junto, pero Pablo en este versículo de 1 Corintios 10, 31 al 33, el apóstol Pablo dice que todo lo que hace, lo hace para beneficio de los demás. Por eso es que quería que lo imiten. Porque todas las cosas que él hacía, de salir a predicar el evangelio, de llevar el mensaje a distintos lugares, no le importaba pasar frío, calor, hambre, desnudez, todas las cosas, porque él dijo: estoy acostumbrado, ¿no es cierto? Estoy acostumbrado a pasar esto, aquello, hambre, escasez, desnudez, estoy bueno y malo, porque entonces esto quería él que imitemos de él, porque él todo lo que hacía, lo hacía para beneficio del pueblo de Dios, ¿sí? Para que el pueblo de Dios crezca. Y esto quería que imitemos: el servicio, el darse, el brindarse, el dar todo por la causa de Cristo, ¿sí? Sin importar y sin reservarse nada. Y en 1 Corintios 4:16 dice también: por tanto les ruego que me imiten. Vuelve a decir de vuelta: por tanto les ruego ahora, ya es más profundo, les ruego que me imiten, dice el apóstol Pablo. Y así hay muchas cartas a los tesalonicenses, les dice lo mismo. Primera Tesalonicenses 1, 6, 7 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu, de tal manera que habéis sido ejemplo a los de Macedonia y de Acaya, y que han creído. Es decir, los tesalonicenses imitaron, ¿no es cierto?, a los apóstoles, los imitaron a ellos, y así fueron creciendo, pero a la vez después los de Macedonia y los de Acaya los imitaron a los tesalonicenses, porque evidentemente había muchas cosas buenas para imitar. De hecho, lo que más imitaban era la fe.
Porque dice que habían recibido la fe en momentos tan difíciles, tan duros, pero aún así la mantuvieron esa fe, guardaron la fe y lo hicieron con gozo en el Espíritu Santo. Fueron ejemplo de tal manera que los demás, los que estaban alrededor, creyeron. Mirá hasta dónde tenemos que ser ejemplo nosotros también. Tenemos que ser tal ejemplo que los demás crean. Ahora, ¿cómo estamos siendo con nuestros vecinos, con los que nos rodean, con nuestra familia? ¿Estamos siendo de ejemplo para nuestras familias? ¿Estamos siendo de ejemplo para nuestros hijos? ¿Estamos siendo de ejemplo para los vecinos? ¿Estamos siendo de ejemplo para los tíos, todos los parientes? ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo de manera que agrada al Señor para que ellos vean y digan, mira esto? Y no se doblega. Y mira que le digo, lo invito a venir, vamos para allá. Y me dice, no, yo me tengo que ir, yo me tengo que congregar. Tengo que ir, tengo que estar porque tengo que servir. Después termina y vamos. O sea, esa fe digna de imitar. Estos días estaba viendo, no me acuerdo qué corredor, porque estaba viendo muchos misioneros. Yo les pasé los dibujitos, ¿no? A los maestros les pasé para que vean los dibujitos de los misioneros. Y hay una película de un corredor, de un atleta, que le pusieron, llegó a tal nivel de excelencia que ganaba todas las carreras. Después se los voy a compartir de vuelta, porque por ahí no lo vieron. Ganaba todas las carreras, hizo una película con él, muy famoso. Resulta que le pusieron la última carrera que era para ganar, se la pusieron un domingo. ¿Y qué dijo? ¿Qué se supone usted que dijo él ese? Yo domingo no corro, los domingos son del Señor. Y el manager y todos pusieron el grito en el cielo y todos los países que iban a correr junto con él, porque había muchos países y muchos países iban a correr. Ahí está Berta, ya sabe. Eran varios países que iban a competir y eran las Olimpiadas de los años no sé cuántos, pero bien lejos. Se acordó Berta, se despertó. En Alemania fue, vamos todavía, ya fue. La cuestión que este hombre llegó, cuando le avisaron que era la carrera, dijo, yo no corro. ¿Pero cómo vas a hacer? Pero tenés que correr porque son las Olimpiadas, no podés fallar. No. Dice, yo los domingos son del Señor. ¿Y qué hizo? Se tiró a la cama a llorar. Lloró a los pies del Señor. Ahí mostraba que se tiró a la cama, pero él en realidad se tiró y se puso a orar. Y dijo, Señor, vos sabés, mi corazón está en servirte, mi corazón está en agradarte. Y yo prefiero no participar de la Olimpiada, pero seguirte a vos, Señor. Y así entregó la oración y se fue tranquilo, se quedó tranquilo a leer la palabra, así en esa habitación en la que estaba. Y por ahí al otro día vienen gritando el manager, el que lo promocionaba, corriendo. No sé qué pasó, pero cambiaron el día, no van a ser domingos, solamente porque querían que él participe en la carrera. O sea, mirá qué grande el poder de Dios. Él lo entregó en oración y él marcó sus prioridades. O sea, fue ejemplo hasta el día de hoy. ¿Cuántos años pasaron, Berta? Creo que pasaron como 90 años por lo menos. No me acuerdo. Sí, sí, me parece sí. Sí, pero vos sabés que está hecha en la película, es un caso verídico. Hasta el día de hoy se habla de que ese hombre le dijo que no a las Olimpiadas para decirle sí a Cristo. Yo te sigo, Señor, ese día no me lo tocas. Ese día es del Señor, yo lo dedico al Señor. Hasta el día de hoy se habla de ese hombre. Se habla del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, de muchos, ¿cómo es? De muchos personajes acá en la Biblia, pero hay otros también que hicieron la voluntad del Señor y fueron bendecidos, fueron reconocidos por el Señor los ha honrado de tal manera. Y después él, una vez que encima ganó esa Olimpiada, él ganó, salió ganador, porque el Señor lo premió con eso, porque salió ganador de eso, y después siguió yendo, creo que era China, donde siguió evangelizando, porque él vivía allá y siguió evangelizando allá y estuvo en una de las guerras que hubo China-Japón. Entonces, bueno, pero se habla mucho y a mí me llamó la atención esto. Digo, mira cómo fue fiel hasta el final, ¿no es cierto? Y la gente que lo rodeaba, el público, la televisión, todo, porque estaban todos los periodistas, todos ahí preguntándole por qué hizo eso, cómo va a hacer eso. Era la oportunidad de su vida y a él no le importó nada, no le importó dejar cosas por causa de Cristo. Entonces ahí tenemos un ejemplo.
a seguir también. Entonces es bueno. Y el apóstol Pablo le decía a los tesalonicenses esto: ustedes fueron ejemplo, tomaron nuestro ejemplo, ahora hay otros que toman el ejemplo de ustedes. Qué bueno sería que también lo hagan con nosotros, ¿no es cierto? Que podamos ser ejemplo para otros, ¿sí? Que podamos, que otras personas nos imiten en las cosas buenas, ¿sí? Que sean imitadores de las cosas buenas que nosotros también podemos hacer. Y en su tercera carta del libro de Juan, dice Juan en tercera de Juan 1:11: amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Quieres saber si alguien realmente es de Dios? Se va a dar cuenta porque trata de hacer siempre lo bueno, lo que es correcto, lo que agrada al Señor. Y si alguien vive como se le antoja, entonces se da cuenta que no hay conversión, que no está convertido, ¿sí? Que ni siquiera ha conocido al Señor. Entonces nos damos cuenta de que alguien verdaderamente conoce al Señor cuando marca sus prioridades. Entonces ahí podemos ver que realmente es un imitador del Señor. Y en San Juan 13:15, y voy a ir cerrando con esto, dice así: Jesús dijo: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Acá Jesús está siendo nuestro modelo y está diciendo, les dejé ejemplo para que me imiten, para que hagan lo que yo hice. Ahora, ¿cuántos quieren ser imitadores del Señor? ¿Cuántos anhelan imitar al Señor? Porque me llevaba a pensar que mucha gente quiere ser imitadora del Señor. Quiere imitarlo en milagros, quiere imitarlo en liberación, quiere imitarlo en resucitar muertos, quiere imitarlo en levantar paralíticos, en dar vista a los ciegos, quieren imitarlo en sanidades, en muchas cosas. Quieren imitar a Jesús. Mucha gente, me incluyo, queremos imitar muchas veces a Jesús en esas cosas, pero ¿qué hay de imitar a Jesús en la conducta? Otro tema. ¿Qué hay de imitar a Jesús en la conducta? Porque en esto quiere Jesús que lo imitemos. Porque lo demás, el hacer milagros, el sanar enfermo y todo eso, dice, al que cree todo es posible. Pero también dice, estas señales seguirán a los que creen. Para eso es suficiente creer. Pero para hacer la voluntad del Señor es necesario que lo imitemos a Él, ¿sí? Entonces Jesús quiere que lo imitemos. Y en el libro de San Juan 13:34, ahí Jesús nos dice que quiere que lo imitemos. ¿En qué? En amor, en amar, tal cual, en amar. Ámense como yo los he amado. Ámense los unos a los otros como yo los amo. El Señor quiere que lo imitemos en esto, por eso digo en conducta, ¿sí? En acciones. Ámense como yo los he amado. Pero en San Juan 13:15, Jesús dice que quiere que lo imitemos en ser humildes, en humildad. Dijo que lo imitemos en humildad. ¿Se acuerdan cuando él lavó los pies a los discípulos? Ahí dijo esto, de que él quiere que ejemplo les di para que ustedes hagan como yo hice. Y en Mateo 11:29 también podemos ver que Jesús anhela y desea que lo imitemos en mansedumbre y humildad. Aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Para ser manso y humilde, esas cosas quiere el Señor que lo imitemos. No nos mandó solamente que lo imitemos en levantar un paralítico y todas esas cosas. Él dijo que al que cree todo es posible, pero también dijo que estas señales, porque estas son señales, el hacer milagros, el expulsar demonios, y todas esas cosas son milagros que Jesús hizo y que también las podemos hacer todo aquel que cree, porque las señales van a seguir a los que le creen al Señor. Pero en lo que es conducta debemos ser imitadores de Él. Quiere y nos invita a ser imitadores de Él. ¿Para qué? Para que hallemos descanso. ¿Quiere que le vaya bien?
imitemos a Jesús. Queremos que nos vaya bien, imitemos al Señor. Vamos a tener descanso, dice, y vamos a hallar descanso para nuestras almas, ¿sí? Humildad ante todo y ser manso. Qué difícil. Qué difícil cuando nos la ponen difícil, ¿no es cierto? Ser manso. Enseguida quiere salir a aflorar el viejo hombre, pero no. Imitemos a Jesús en conducta. Jesús jamás dijo que hagamos algo que Él no hizo primero. Siempre el Señor nos va a llevar a que hagamos lo mismo que Él hizo, ¿sí? Él fue bueno, fue manso, porque ¿qué es Dios? Amor. ¿Qué más es Dios? Misericordia. Es fiel. ¿Qué más? Podemos decir tantos atributos de Dios, tantos atributos, y bueno, tenemos que hacer lo que Él es. ¿Cuántos imitadores de Dios hay en este lugar? ¿Cuántos anhelan imitarlo cada día más? Claro que sí, yo anhelo también. Te invito a que te pongas de pie, iglesia del Señor, y vamos a orar, ¿sí? Vamos a decirle al Señor, Señor, yo anhelo.